Hola a todos, hoy estaremos hablando de la rotación. ¿Qué es la rotación? La rotación es un movimiento que realiza una figura en base a un punto dado. Esto significa que la figura gira en torno a este punto. Al hacer este movimiento, tienen que tener en cuenta que no cambian nada de ella, ni la medida de sus lados, ni sus ángulos, tampoco su forma ni su tamaño. Solo cambia la posición que ésta tiene en el plano. La rotación de una figura se puede medir en grados. Con la ayuda de un transportador podemos hacer esta operación y podemos rotar nuestras figuras según los grados que nos pidan o que nosotros queramos hacer. Aquí tenemos dos ejemplos, cómo quedaría al moverlo en 45 grados y en 90 grados. Si se fijan en estos otros dos ejemplos, pueden ver cómo al rotar una figura en 180 grados, esta queda cabeza abajo, o sea, queda al revés. Y cuando se rota en 360 grados, la figura, como hace una rotación completa, vuelve al punto inicial donde estaba. Ahora veremos en la práctica cómo se hacen estas rotaciones. Miren, aquí hay un cuadrado y dibujamos el punto de rotación, tomando como base este punto y trazando una línea hasta uno de los lados del cuadrado, más la ayuda de un transportador, se va a dibujar un ángulo de 90 grados. Ahora trasladamos el cuadrado hacia la otra línea y listo. Ahora tenemos un triángulo, ponemos el punto de rotación y tenemos que rotarlo en 135 grados. Entonces se toma como base uno de los lados de la figura y el punto de rotación hacemos un ángulo de 135 grados y llevamos la figura al otro lado del ángulo. Y ahí estaría lista nuestra rotación en 135 grados. Ya, aquí tenemos un ejemplo de cómo desarrollar las actividades de la última Y de matemáticas. Hay tres instrucciones. La primera dice, en una hoja blanca tamaño oficio en forma horizontal, construye en la parte inferior izquierda un triángulo equilátero de 5 centímetros de lados, en esta posición, y se tiene que hacer en la misma posición que aparece ahí en el dibujo. B. Construye a 4.5 centímetros del vértice B, o sea del punto B, un punto de referencia llamado O, y luego en la C dice realiza una rotación de este triángulo en un sentido horario del reloj en 45 grados. A continuación vamos a ver en la práctica cómo esto resultaría. Ya, ahora vamos a empezar a seguir las instrucciones de nuestro ejercicio. Aquí tenemos el desarrollo del punto A y del punto B, en las cuales se va a construir el triángulo y el punto O según las instrucciones dadas. En el punto A nos dice que en una hoja en blanco, tamaño oficio, en forma horizontal, o sea con la hoja acostada, construye en la parte inferior izquierda, o sea abajo hacia el lado de tu mano izquierda, un triángulo equilátero de 5 centímetros de lado. Recuerden que los triángulos equiláteros son aquellos que tienen todos sus lados iguales. Y este triángulo tiene que estar en cierta posición, que es la posición en la que yo la puse aquí en la imagen. B. Hay que construir a 4.5 centímetros del vértice B, del punto del triángulo que tiene la letra B, un punto de referencia llamado O. Entonces, ustedes toman una regla y miden desde el vértice B de este triángulo hacia la derecha hasta llegar a los 4.5 centímetros y ahí marcan un punto. Ya, la idea es que lo hagan con un lápiz de color para ir diferenciando cada una de las cosas que estamos haciendo. Y a este punto lo van a identificar con la letra O, como aparece aquí en la diapositiva. A continuación, realizamos la rotación que nos piden en el punto C, el cual dice, realiza una rotación de este triángulo en sentido horario del reloj. Y esto debe estar a 45 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya teníamos el triángulo y teníamos el punto O a 4.5 centímetros del vértice B. Vamos a hacer un segundo punto, que este es solo para que nosotros nos guiemos,
que va a ser igual como medimos de el punto B hacia la derecha los 4.5 centímetros y marcamos el punto O, vamos a hacer lo mismo desde el punto C. Vamos a colocar nuestra regla marcando el 0 sobre el vértice C y vamos a medir hacia la derecha 4.5 centímetros. ¿Ya? Y vamos a hacer una marquita pequeña. Y luego vamos a unir estos dos puntos, el punto O que dibujamos, con este punto, que podríamos llamarlo O', porque tiene esas comillas, para que tengamos como referencia y podamos hacer nuestra primera línea. Y esta línea tiene que ser idealmente larga, como aparece aquí en la imagen. ¿Ya? Pasar hacia arriba del punto O, para que nosotros podamos trasladar nuestro triángulo. Luego de esto, vamos a dibujar sobre esta línea que dibujamos nuestro primer triángulo en la misma posición en la que estaba inicialmente. Si se fijan, está tal cual, es como si yo lo hubiera recortado y lo hubiera pegado tal cual en la misma posición y respetando las mismas medidas sobre este segmento que yo dibujé. Ahora, con la ayuda de un transportador, voy a medir desde esa línea 45 grados hacia abajo en la dirección que yo les muestro aquí en la flecha. Recuerden que los grados tienen que ser, o en este caso la rotación, tiene que ser en el sentido de las agujas del reloj. Van a marcar los 45 grados y van a hacer otro segmento, ¿ya? Donde una vez que lo tengan listo, van a dibujar el mismo triángulo respetando su forma y las medidas de sus lados y van a ubicar los puntos que quedarían luego de nuestra rotación. En este caso, el punto A pasaría a ser a A', ya como para identificar el cambio de posición de este triángulo. El punto B sería B' y el punto C sería C'. Si se fijan, la figura es como que se hubiera deslizado hacia abajo. Esa es la rotación y de esa forma se puede hacer. Hay un punto muy importante que no pueden olvidar y este es que la figura que nosotros movamos, ya sea cuando realicemos traslación, reflexión y o una rotación, esta figura no cambia nada, no cambia ni su forma ni su tamaño, ¿ya? No cambian sus medidas, solo cambia la posición que ésta tiene en el plano, ¿ya? Que se puede mover de un lugar a otro en la traslación, puede moverse en forma de espejo en la reflexión o puede trasladarse en grados en la rotación, que es como lo vimos recién, ¿ya? Y ahí solo se mueve de lugar, no cambian sus características, ya para que no lo olviden. Bueno, y así concluimos nuestra revisión de cómo realizar la rotación.